años la finca número 524 de su propiedad, como ejemplo, ¿verdad? Y si no es cierto y él comparece, él va a decir, no, no es cierto, él hace 4 o 5 años nomás que está ahí, ¿verdad? Pero si él no comparece, a pesar de haber sido citado y bajo apercibimiento, entonces en la sentencia se establece que su respuesta va a ser sí, que es cierto que yo estoy más de 20 años ocupando ese inmueble de propiedad del demandado. ¿Entendieron? Ahora, si la ley establece y el juez le apercibe, o sea que le notifica bajo apercibimiento que si vos no venís, todo lo que dice en el pliego de posiciones o pliego de preguntas, así poniendo en forma más fácil para que usted entienda. Entonces, lo que dice en ese pliego se va a tener por cierto. Y obviamente eso perjudica a la parte que no comparece. Bueno, en demandas, por ejemplo, no. La única demanda en el cual cuando uno no contesta se tiene por cierto los hechos es en el juicio de desalojo, en los procesos civiles, ¿verdad? En las demás, en todo tipo de demanda, el simple hecho de no contestar la demanda no significa que sea cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no establece un apercibimiento para eso. Lo que sí ocurre en los juicios de desalojo, ¿verdad? En el cual la propia norma del Código Procesal Civil establece un apercibimiento de que en caso de no contestar la demanda se tendrá por cierto los hechos alegados por el actor y se dictará sentencia en forma inmediata. Entonces, el apercibimiento es la cuestión principal, ¿verdad?, que tiene que estar en la ley. Y en el juicio de desalojo se le notifica a Juan Pérez, ¿verdad?, de que estoy promoviendo un juicio de desalojo en su contra y le digo que conteste la demanda bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo se va a tener por cierto lo que la parte actora o principal alegó en su escrito de demanda. Por ejemplo, yo alegué que hace 5 meses no me está pagando el alquiler. Yo es un inquilino y por más que no sea cierto, sean 2 meses o un mes o en realidad él me pagaba, pero no, yo no le daba recibo o le di también recibo y él tiene, ¿verdad? Pero no compareció a contestar la demanda y a decir no, no es cierto lo que él alega en su escrito de demanda. Si no se presenta, entonces se tiene por cierto todo lo que yo dije en el escrito de demanda. ¿Entendieron? Pero para eso tiene que haber un apercibimiento. Y, como le dije, el único juicio es el juicio especial de desalojo en el cual se da esta situación. En los demás procesos no. El simple hecho de no contestar la demanda no implica aceptar o darle razón a la parte actora, al que promueve la demanda. Eso inclusive se puede desvirtuar posteriormente en la parte probatoria, en el periodo probatorio, o en su caso el propio actor no puede demostrar lo que alegó en su demanda, ¿verdad? Pero como le reitero, y voy a ser repetitivo, en el juicio de desalojo no se da esa posibilidad. El simple hecho de que uno no conteste la demanda, porque ahí ya implica darle la razón al actor. ¿Por qué? Porque la ley lo dice así, el Código Procesal Civil le da esa situación, le da ese contexto para que se pueda ya pedir sentencia inmediata por el simple hecho que no contestó la demanda. Entonces se tiene por cierto los hechos alegados por el actor y se ordena el desahucio o desalojo de la persona demandada. Bueno, posteriormente nuestro nuestro programa nos pide los efectos de los actos voluntarios y los efectos de los actos no voluntarios, ¿verdad? Bueno, el acto voluntario
es aquel que reúne todos los elementos internos, ¿verdad? Y externos también, ¿verdad? Que son discernimiento, intención y libertad, y la exteriorización, que es el externo, ¿verdad? Eh, Obviamente que, como habíamos visto en la primera parte de esta norma, si existe discernimiento, intención y libertad, los actos voluntarios producen todos sus efectos, ¿verdad? Los efectos legales que se pueden, y los derechos y obligaciones surgidos pueden ser reclamados. Y los no voluntarios, ¿verdad? A falta ya sea de discernimiento, intención o libertad, uno de ellos, dos de ellos o los tres, torna ineficaz el acto jurídico, ¿verdad? Y el propio artículo 277 en su última parte dice, eh, los actos que no reuniesen los requisitos señalados de discernimiento, intención y libertad no producen efectos por sí mismos. O sea, la propia norma dice que establece que no producen efectos, ¿verdad? Y por lo tanto, tendría que solicitarse la nulidad de ese acto jurídico, ¿verdad? El artículo 279 también establece que ningún acto tendrá carácter de voluntario sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste. O sea, discernimiento, intención, libertad y la exteriorización. Si hay discernimiento, intención y libertad nomás, yo no puedo alegar la existencia de un acto jurídico. Ahora, si hay discernimiento, intención, libertad y la exteriorización de ellos, de los elementos internos, entonces estamos ante un acto jurídico que eventualmente puede hallarse viciado o no, ¿verdad? Pero en principio constituye un acto jurídico eficaz y todos sus efectos son válidos, ¿verdad? Hasta impugnación, ¿verdad? Que vamos a ver posteriormente cuáles son las clases o los motivos por el cual un acto puede estar viciado, ¿verdad? Por más de que exista la, por más de que se cumpla con todos los elementos internos de voluntad y externos, claro. Bueno, con esto terminamos el tema 2 y a continuación pasamos al desarrollo del tema 3.